Como resultado de la encuesta que subí a Facebook hace una semana y que estás viendo en pantalla, el día de hoy te traigo la leyenda más votada. Antes que nada, vale aclarar que existen muchas historias sobre este característico personaje, muy variadas, pero a su vez muchas concuerdan en varios aspectos. Si querés que te cuente las demás historias, déjame tu comentario para que esté al tanto. Deja tu like y compartí el contenido para que llegue a más personas. Muchísimas gracias. El duende. Se dice que es un niño que murió sin ser bautizado, o un niño malo que golpeó a su madre. Es muy pequeño, lleva un sombrero de sao grande y una bata blanca gigantesca. Llora como una pequeña criatura. Tiene una mano de hierro y otra de lana. Cuando se acerca a alguien le pregunta con cuál mano desea ser golpeado. Algunos dicen que, sin importar la elección, el duende golpeará siempre con la de hierro. Otros, en cambio, aseguran que los desprevenidos eligen la de lana y que es esta la que en realidad duele más. Posee unos ojos muy malignos y dientes muy agudos. Suele aparecer a la hora de la siesta o en la noche en los cañadones o quebradas. Tiene predilección para con los niños de corta edad, aunque también golpea sin piedad a los mayores. También se dice que deja unas cimbas imposible de deschipar y solo cortando el cabello puede deshacerse. En los años 90, en un lugar llamado La Barraca, una niña de 6 años, de ojos grandes y pelo lacio, muy bonita, se despertó a medianoche y al no encontrar a la madre a su lado, salió de la casa en busca de ella. En el camino se encontró con un pequeño que la seguía. Se le reía y la llamaba con silbidos. Ella sintió miedo y comenzó a correr, pero el pequeño la alcanzó y no la dejaba pasar. La niña comenzó a llorar y gritar. Él le regalaba caramelos de colores, besitos de novia y una pañoleta. Pero ella no quería nada. El duende le cantaba y le bailaba, jugaba con su cabello y le hacía muecas para entretenerla. Cuando la niña se dio cuenta, la llevaba por un callejón oscuro. Se asustó más. Unos perros empezaron a ladrar desesperados y fue cuando un vigilante se percata de lo que sucedía. Y echa 2 tiros. El guardia se acercó donde la niña, que estaba llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a su madre. La madre, al ver a su hija, le preguntaba una y otra vez qué le había sucedido, y la niña le contó. Varias personas que estaban allí murmuraron que eso era el duende. Desde aquella noche la niña era perseguida por él. No se le podía dejar sola a Carmita, porque el duende la llamaba con silbidos. Y solo ella los escuchaba. Buscaron a una curandera, quien les dijo cómo ahuyentar al duende. Le rociaron agua bendita en todo el cuerpo, rezándole el credo y el Ave María por 9 días consecutivos. Con esto, el duende dejó a la niña. Lo extraño es que Carmita se sabía varias canciones y decía que el duende le enseñó con una muy bonita voz.